presidente, señorías, no es nueva la costumbre humana de atribuirle ciertas cualidades a determinados animales. La astucia es para el zorro, la sabiduría para los búhos, la agudeza visual para los halcones. De igual manera que los anteriores, la elegancia y la armonía es patrimonio de los cisnes. De manera un tanto chocante, al menos a primera vista, el significado alegórico de los cisnes se ha visto ampliado en el siglo XXI al pasar de las artes escénicas a un mundo tan diferente como puede ser el de la estadística. En 2007, un matemático y estadístico libanés llamado Nassim Taleb acuñó la metáfora del cisne negro en un libro de idéntico nombre, para referirse a los fenómenos que, desde su punto de vista, son cruciales para comprender el desarrollo histórico de las sociedades humanas y otros sistemas complejos. Así, un cisne negro sería un suceso extremadamente improbable porque nada del pasado puede apuntar de forma meridianamente convincente a su posibilidad. Se caracteriza, además, porque sus consecuencias para el futuro son cualitativamente muy importantes y porque, a pesar de su rareza, la naturaleza humana nos lleva a que, una vez acontecido el hecho, esto le hace esperable y predecible. Para saber por qué Taleb eligió el cisne negro para nombrar este concepto, hay que remontarse a los tiempos en los que Australia aún no estaba descubierta. En aquel tiempo, los habitantes del Viejo Mundo tenían la cabeza de que todos los cisnes eran blancos, algo empíricamente irrefutable. Millones de personas, en el presente y en el pasado, habían constatado esta creencia mediante su experiencia, mediante cientos de miles de visualizaciones de cisnes blancos vistos en el Viejo Mundo. Cuando en el año 1790 el naturalista inglés John Latham viajó a Australia y describió el cisne negro australiano, fue una gran sorpresa para todos los ornitólogos del Viejo Mundo. Pero lo más importante, y donde reside el núcleo central de la argumentación del estadístico libanés, es que esto ilustra una importante limitación del aprendizaje basado únicamente en la observación y la experiencia, así como la fragilidad de nuestros paradigmas. Una sola observación puede invalidar una afirmación general derivada de siglos de visiones confirmatorias de millones de personas de diferentes generaciones que habían visto que todos los cisnes eran blancos. Durante el tiempo que llevo en esta Cámara, he podido constatar que efectivamente los cisnes son blancos. En el caso de Sogepsa, hemos hecho el enésimo avistamiento de un cisne blanco. Hemos asistido a cómo esta Cámara, y más en concreto el Partido Popular, era capaz de bloquear el propio contenido de su propuesta para reforzar su estrategia de derribo al gobierno de Javier Fernández. Y esto es grave. Sogepsa necesita un plan de viabilidad que contenga información veraz sobre su situación pasada y presente, pero también con la vista puesta en el futuro, sumándonos, aunque sea oralmente, a la enmienda presentada por Foro Asturias en la que se pedía que el plan de viabilidad fuera remitido a esta Cámara una vez elaborado. Algo muy importante, porque no nos valen planes de viabilidad como el del pasado, totalmente alejado de la realidad, en base a ilusorias proyecciones de demandas de suelo industrial y mucho menos de la política de siempre del Partido Socialista de rescatar, mediante inyecciones de dinero público, a las sociedades. En 2007, Sogepsa recibió subvenciones de 1,2 millones de euros. En el año 2010 recibió 32,8 millones del IDEPA y 19,9 millones más del Estado. Y además tuvo que ser avalada por el Gobierno del Principado de Asturias con 111 millones de euros. En 2015, la Consejería aportó 14,9 millones de euros y en 2016 se prevé aportar 17,9 millones de euros adicionales para apoyar su viabilidad económica. Mientras la parte privada se hace a un lado, después de haberse llevado los beneficios de formar parte de la sociedad en un modelo de negocio calificado como ilegal por la Unión Europea, la viabilidad de Sogepsa debe primar por encima de cualquier interés partidario, porque es el futuro del patrimonio de los asturianos y asturianas el que está en juego. Su quiebra, además de suponer
un agujero de más de 200 millones de euros que pagaríamos con los impuestos de todos y de todas, pondría en riesgo un patrimonio estratégicamente clave como es el suelo industrial en propiedad de la sociedad. Una vez más, los intereses de un partido se enfrentan al interés general de Asturias. La irresponsabilidad, una vez más, de no estar a la altura de Asturias ni de los asturianos y asturianes. Es por eso que presentamos esta proposición, para que ningún interés partidario se imponga al interés de quienes están fuera de estos muros. Un evento, el de primar el interés general al partidario, extremadamente improbable, porque nada del pasado puede apuntar de forma meridianamente convincente a su posibilidad. Y además, que puede tener importantes consecuencias para el devenir de la sociedad asturiana. Todo un cisne negro. Y ahora podrán decirme desde el Partido Popular que Belén Fernández es parte del problema de Sogepsa, que su cúmulo de pufos, sentencias judiciales contrarias y desvergüenzas varias merecen su cese. Y probablemente estemos de acuerdo. Pero los asturianos y asturianas no pueden esperar a que Javier Fernández haga lo que tiene que hacer de una vez y no opte por el camino fácil. Sogepsa necesita un plan de viabilidad bajo el control parlamentario. Esa es la propuesta. No intenten decolorar las plumas del cisne para que vuelva a ser un cisne blanco.